Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 34ª semana, de la 34ª semana del tiempo ordinario, jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario, y hoy tenemos dos celebraciones, una civil, pero que también tiene tonos religiosos, y la otra es la memoria de los santos Andrés Dung Lac, presbítero y compañeros mártires de Vietnam. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1 al 2, 21 a 23, y capítulo 19, versículos 1 al 3 y 9. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Su poder era inmenso y con resplandor iluminó la tierra. Gritó con voz potente y dijo: «Ha caído ya la gran Babilonia, y ha quedado convertida en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros, en escondrijo de aves inmundas y repugnantes». Otro ángel, poderoso, levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: «Con esta misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá para siempre. Ya no se volverán a escuchar en ti ni cantos ni cítaras, ni flautas ni trompetas. Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio, ni se escuchará más el ruido de la piedra de molino. Ya no brillarán en ti las luces de las lámparas, ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas. Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra, y tú, con tus brujerías, sedujiste a todas las naciones». Después de esto, oí algo así como una inmensa multitud que cantaba en el cielo: «Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus sentencias son legítimas y justas. Él ha condenado a la gran prostituta, que corrompía a la tierra con su fornicación, y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos». Y por segunda vez todos cantaron: «Aleluya, el humo del incendio de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos». Entonces un ángel me dijo: «Escribe: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 99, y el responsorio es: «Dichosos los invitados al banquete del Señor». Dichosos los invitados al banquete del Señor. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar propiamente a las lecturas, digamos algo acerca de las dos festividades que tenemos este día. En Estados Unidos, este día 24 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias, que conmemora la llegada de los primeros pobladores ingleses a Norteamérica y el encuentro de estos pobladores ingleses y los pueblos nativos de Norteamérica. Es un día de dar gracias a Dios, lo cual también tiene elementos religiosos. Siempre hemos de dar gracias a Dios. Es algo que, por ejemplo, San Pablo nos recuerda constantemente. Antes de que digamos otra cosa, que lo primero que salga de nuestros labios sea gracias a Dios por ser quien es, por ser nosotros quien somos en sus ojos y la vida que hemos recibido en Jesucristo. Ahora, depende quién cuente la historia, pues es el significado que este día tiene. Para los anglosajones, para aquellos que son de extracción, digamos, europea, pues este día 24 de noviembre es un día festivo que conmemora el hecho de que estos primeros pobladores pues lograron sobrevivir no solamente el trayecto de cruzar el mar Atlántico, sino también después de llegar a una tierra desconocida, y que con la ayuda de algunos pueblos nativos de aquel entonces pues pudieron sobrevivir para después echar raíces en esta nueva tierra. Y por tanto es un día festivo. Pero para los descendientes de los pueblos nativos, este día de Acción de Gracias pues es un día de duelo. Por eso dije al principio que depende quién cuente la historia. Desde el punto de vista de los pueblos nativos, este encuentro entre los primeros pobladores ingleses y los pueblos indígenas de aquel tiempo, pues fue el comienzo del genocidio de los pueblos nativos de Norteamérica. Este encuentro dio el comienzo de cantidad de muertes, ya sea por violencia o por enfermedades, de que prácticamente desaparecieron muchas tribus nativas de Norteamérica. Así que para ellos, este día no es un día festivo, es un día de duelo, porque, repito, es el comienzo del genocidio de muchas de estas comunidades, que hoy en día prácticamente han sido reducidas a comunidades pequeñas y después puestas en reservaciones que les cuesta mucho, pues no solamente subsistir, sino también progresar.
Y que si mencionamos el punto de vista de acción de gracias, también hemos de recordar el punto de vista de los pueblos nativos, ¿no? Que en este encuentro de Europa con el Norteamérica, pues para ellos fue el comienzo de una terrible tragedia. La otra fiesta que celebramos hoy es una memoria, la memoria de los santos Andrés Dunlac, presbítero y compañeros mártires. En esta festividad, en esta memoria, celebramos a 117 mártires de Vietnam. Entre los años 1625 y 1886, el crecimiento del cristianismo en Vietnam fue impresionante, pero también fue acompañado en esos 200 años por varias persecuciones. En el año 1832, el emperador Minh Mang prohibió la entrada de misioneros extranjeros y también ordenó que cristianos renunciaran a la fe. Iglesias fueron cerradas y el cristianismo fue prohibido. En los primeros 200 años de la presencia cristiana en Vietnam, más o menos unos 100,000 cristianos murieron mártires. Una cantidad impresionante, pero aún así, el cristianismo, particularmente el catolicismo en Vietnam, es una presencia fructífera. Las comunidades vietnamitas que han echado raíces, por ejemplo, en Estados Unidos, son comunidades que siguen creciendo. Si tienen la oportunidad de asistir a misas, eventos religiosos con la comunidad vietnamita, verdaderamente es impresionante. Combinan mucho de la cultura del Asia con el cristianismo europeo. El canto es algo que siempre está presente en sus celebraciones y las misas en vietnamita son una belleza para el oído, porque les gusta mucho cantar y lo hacen muy, muy bien. En 1835 fue cuando se llevaron a cabo muchas de los martirios que hoy celebramos. El padre Andrés fue arrestado y fue torturado. Entre los 117 mártires que conmemoramos hoy, 96 son vietnamitas y 21 son misioneros extranjeros. De los 96 mártires vietnamitas, 39 son sacerdotes y 59 laicos, entre ellos catequistas y miembros de terceras órdenes. De los 21 mártires extranjeros, 11 eran españoles, 6 obispos y 5 sacerdotes, y los otros 10 eran franceses, 2 obispos y 8 sacerdotes. San Andrés Dunlac es el que encabeza este gran número de mártires. Recordamos que los historiadores nos dicen que en estos primeros 200 años de la existencia católica en Vietnam, pues unos 100,000 mártires murieron. Pero a pesar de eso, el cristianismo siguió creciendo y aún sigue creciendo. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene del libro del Apocalipsis y aquí el autor nos presenta nuevamente otra visión que tiene. Y nos describe dentro de esta visión una profecía con lenguaje apocalíptico sobre Roma. Roma se refiere al Imperio Romano y aquí utiliza el código de Babilonia, o sea, la palabra de Babilonia para referirse a Roma. Era muy común en aquel entonces de utilizar al lenguaje simbólico para referirse a Roma, puesto que las comunidades cristianas estaban bajo persecución y pues criticar a Roma directamente pues no era de lo mejor que podían hacer. Así que por eso utilizan nombres simbólicos de Babilonia para referirse a Roma y criticarla así indirectamente. Dice: yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Su poder era inmenso y con resplandor iluminó la tierra. Gritó con voz potente y dijo:
ha caído ya la gran Babilonia. Aquí Babilonia se refiere a Roma. Recordamos que el imperio de Babilonia fue quien conquistó, saqueó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y se llevó a una gran cantidad de la población del reinado de Judá al exilio. Y aquí pues utiliza el nombre de Babilonia a Roma, que está persiguiendo, está destruyendo la comunidad cristiana naciente de aquel entonces. Ha caído ya la gran Babilonia y ha quedado convertida en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros, en escondrijo de aves inmundas y repugnantes. Aquí hace referencia de que la ira de Dios pues destruirá Roma por la persecución de los santos de la iglesia cristiana. Otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: con esta misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá para siempre. En el siglo V más o menos fue cuando las tribus bárbaras del norte llegaron hasta Roma, y fue en el siglo V cuando el Imperio Romano, o sea, su estructura política prácticamente desaparece, porque las tribus bárbaras del norte van conquistándolo todo. Pero la influencia cultural aún predomina en toda Europa, todo el territorio que era parte del Imperio Romano, aunque la estructura política desaparece en Occidente. En el este, el Imperio Romano, situado en lo que hoy en día es Turquía, en Constantinopla, aún continúa por un par de siglos más. Pero el Imperio Romano de Occidente, situado en Roma, en el siglo V desaparece. Y esa desaparición del Imperio Romano, pues aún para los cristianos, que ya para entonces la fe cristiana era parte del Imperio Romano, pues quizás fue vista también como lo vieron los judíos cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por el Imperio Romano, ¿no? Como el fin del mundo. San Agustín así describe la experiencia de la caída del Imperio Romano cuando las tribus bárbaras del norte invaden Roma. Pero no fue el fin del mundo, aunque así lo describan algunas personas cuando el imperio políticamente del Imperio Romano cae. Otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: con esta misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá para siempre. La estructura política del imperio en Occidente, del Imperio Romano Occidente, pues sí desaparece, pero la influencia continuó por muchos siglos. Aquí, como por ejemplo, cuando el Imperio Romano reemplaza al Imperio griego, la influencia griega no desaparece, sigue continuando. Mucho del Imperio griego fue absorbido por el Imperio Romano. Y así también cuando las tribus bárbaras del norte conquistaron todo, pues también absorbieron gran parte de la cultura romana, porque uno de los elementos buenos del Imperio Romano fue la cultura, la arquitectura, los caminos que construyeron, que aún hoy en día existen y que hicieron posible la expansión del Imperio Romano, ¿no? Así que muchas de las tribus bárbaras del norte absorbieron mucho también de la cultura del Imperio Romano para poder mantener el poder. Continúa la lectura diciendo: ya no se volverán a escuchar en ti ni cantos, ni cítaras, ni flautas, ni trompetas. Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio, ni se escuchará más el ruido de la piedra de molino. Ya no brillarán en ti las luces de las lámparas, ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas. Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra y tú, con tus brujerías, sedujiste a todas las naciones. Lo que esta visión nos quiere decir es lo siguiente, que a causa
del rechazo de Dios a causa de las persecuciones de los santos de la iglesia cristiana, entonces toda esta tragedia, toda esta destrucción caerá sobre el imperio romano, ¿no? Por sus injusticias, por sus idolatrías. No porque Dios está castigando, sino que sus propias acciones llevan dentro las consecuencias de lo que sucederá. Después de esto, oí algo como una inmensa multitud que cantaba al cielo. Aquí se nos da un canto nuevamente glorificando a Dios, en lo cual los cantos hacen presencia cuando se lleva a cabo una victoria. Cada monarca, cada rey que vivía alguna victoria, pues producía cantos, poemas para celebrar esas victorias. Y aquí es algo que tenemos en esta lectura, el canto de gloria a Dios por la destrucción de Babilonia. La salvación, la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios porque sus sentencias son legítimas y justas. Él ha condenado a la gran prostituta, nuevamente hace referencia al imperio romano, que corrompía la tierra con su fornicación y le ha pedido cuentas de la sangre de los siervos, o sea, de los santos de la iglesia cristiana de aquel entonces. Y por segunda vez entonaron: Aleluya, el humo del incienso de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Y ya cierra la lectura diciendo: entonces me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. La imagen del banquete como imagen del reino de Dios, y precisamente cuando en la segunda venida el Jesucristo regresa, es la imagen de una boda donde Él tomará posesión del reino de Dios. Pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo del último capítulo de Lucas, capítulo 21, antes de que dé comienzo la pasión de Jesucristo. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. En este Evangelio de hoy se nos describen dos catástrofes. Una de ellas acerca de la destrucción de Jerusalén, que se llevará a cabo más o menos en el año 70 o unos 30 años más o menos después de que se viva el evento que nos describe el Evangelio. Y la otra catástrofe describe la venida del Espíritu Santo, la venida de Jesucristo, el cual traerá pues destrucción para todo aquello que está opuesto al plan de salvación de Dios, todos aquellos que han rechazado el llamado de Dios. Así que son dos eventos descritos en esta escena apocalíptica y profética de Jesús. Dice: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla lo que está escrito. Y lo que está escrito es a causa del rechazo, o sea, la acción misma, las actitudes mismas de aquellos que rechazan a aquel que los llama a la vida en Cristo, pues lleva dentro también las consecuencias de sus acciones. Después describe pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo, el pueblo que no ha creído, el pueblo que no ha aceptado al enviado de Dios, el Mesías Jesucristo, el pueblo que lo ha rechazado. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el paso que Dios les ha señalado. ¿Cuál será este paso? Cuando todos los pueblos sean llamados. Así que este es un proyecto que aún continúa vigente hoy en día, que el plan de Dios es seguir atrayendo a todas las naciones para que formemos una sola familia, puesto que tenemos un solo Creador, un solo Señor.
Ahora, varias de los elementos y detalles que describe esta destrucción de Jerusalén, en realidad son tomadas de lo que ocurrió cuando Babilonia sitea la ciudad de Jerusalén y destruye también el templo. Cuando Roma destruye Jerusalén y el templo, no se lleva al exilio a la gran población, se lleva a algunos prisioneros que después fueron utilizados en los deportes de gladiadores, pero no fue un exilio como ocurrió cuando Asiria conquistó el reinado del norte o cuando Babilonia conquistó el reinado de Judá. Así que varios de estos elementos que describe prácticamente lo está tomando según lo que sucedió cuando Babilonia sitea y conquista Jerusalén y destruye el templo y se lleva un gran número de la población al exilio. Habrá señales prodigiosas en el sol y en la luna y en las estrellas. Ahora entra la otra catástrofe que describe cuando Jesús regrese en la segunda venida. Y estas imágenes no es para que promueva miedo y ansiedad en nosotros, todo lo contrario. El llamado es a la fidelidad, el llamado es a identificarnos con nuestra verdadera identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios, como pueblo santo de Dios, y que cuando Dios decida regresar, cuando Jesucristo regrese en la segunda venida, pues que nos encuentre viviendo a lo que somos llamados, ¿no? Y si cuando Dios regrese, determinado por Dios solamente, pues simplemente que nos encuentre haciendo lo que somos llamados a hacer. Y cuando se vive de esta manera no hay por qué temer, no hay por qué vivir con ansiedad. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán en el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Y esta reacción de miedo y terror son de aquellos que han rechazado el llamado, aquellos que han violentado a los santos de la iglesia, de la comunidad del reino. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube. Esta imagen Lucas la toma del profeta Ezequiel y Daniel, que también fue lo que se nos describe en la ascensión. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, donde San Lucas describe la ascensión de Jesucristo, que asciende en una nube a la derecha del Padre. Y en esa misma acción se les dice a los apóstoles que así como sube, Él regresará, y es la segunda venida que aún estamos por espera, que es una determinación de cómo y cuándo que solamente Dios sabe, que no es nuestra prerrogativa saber cuándo. Nuestra prerrogativa, nuestra responsabilidad es vivir la vida en la cual somos llamados, ¿no? Y de que Dios nos encuentre trabajando, de que Dios nos encuentre cultivando a esta nueva vida que en Cristo que hemos recibido. Y si nos esforzamos por vivir de esta manera, entonces no hay por qué temer, no hay por qué vivir con ansiedad. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención, levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Esta es la liberación que también San Pablo describe en sus cartas, ¿no? De que mientras vivimos en el tiempo de la ascensión y la segunda venida, pues aunque vivimos ya la realidad del reino ya presente entre nosotros, es un reino que aún vemos, como Pablo dice, como por medio de un velo, pero que cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, pues entonces lo veremos tal y como es, ya sin el velo, ¿no? Y que esa experiencia San Pablo también la describe como una liberación. Para la libertad fuimos creados.
la libertad del reino de Dios, no para hacer lo que se nos antoje. El sentido de libertad del cual nos habla aquí Jesucristo y también nos habla San Pablo es la libertad para decir sí, para identificarnos, para hacer nuestra la visión del reino en Jesucristo. Pues es una imagen que quizás para algunos puede crear temor, ansiedad, pero repito, el propósito de esta imagen que Jesús nos da es para llamarnos a la fidelidad, a la identificación con el reino de Dios. Y que cuando Dios decida regresar, pues que nos encuentre trabajando en el viñedo. Y si dedicamos nuestras energías, a nuestros recursos, a esto, pues entonces no hay por qué vivir con miedo o ansiedad. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.